Sigamos con el capítulo número 7, o sea, campo magnético. Veamos fuerza magnética sobre un conductor con corriente. Fuerza magnética sobre un conductor con corriente. Aquí lo que vamos a ver es cómo se afecta un conductor por el cual circula una corriente cuando está dentro de un campo magnético. Vamos a ver qué le ocurre a ese conductor. Entonces supongamos que tenemos en una región del espacio un campo magnético. Supongamos que la dirección de ese campo magnético está entrando al tablero. Como ya saben ustedes, estas crucecitas indican que la dirección, o mejor dicho, el sentido del campo magnético está entrando al tablero. Y vamos a suponer que su magnitud es constante. Campo magnético entrando al tablero. Bien, supongamos esa región donde hay un campo magnético. Ese campo magnético puede ser producido por un imán o por dos polos de un electroimán, etc. Bien, supongamos que por ahí hay un alambre por el cual circula una corriente de un circuito cualquiera. Cojamos una sección de ese circuito, un alambre por el cual circule corriente. Supongamos que el alambre, la porción de alambre es este. Esta es la porción del alambre. Y la corriente va en este sentido. La corriente que circula por ese pedazo de alambre. Bien, como circula una corriente por ahí, entonces cojamos un diferencial de longitud de ese conductor. Supongamos por acá un diferencial de longitud. Ese diferencial de longitud, pero ya saben ustedes que se representa por medio de un vector de tangente en ese punto donde estamos considerando el diferencial de longitud. Ese pedacito de longitud del conductor, ese diferencial de longitud del conductor, va a tener una pequeña porción de carga eléctrica que se está moviendo ahí, la que está produciendo esa corriente. Por lo tanto, aquí va a haber, dentro de esa pequeña porción de longitud, va a haber un diferencial de carga. Un diferencial de carga, ahí, que se está moviendo con una velocidad de arrastre dentro del conductor en esa dirección. Bien, como ya sabemos que toda carga eléctrica que se mueve dentro de un campo magnético experimenta una fuerza lateral, o sea, perpendicular a su desplazamiento. Entonces, si tenemos esta pequeña porción de carga que se está moviendo por acá, que es la que está produciendo la corriente eléctrica y en presencia de ese campo magnético, entonces debe aparecer un diferencial de fuerza dada por dQ B cruz B. Recuerden la fórmula. Fuerza es igual a Q B cruz B. La fuerza lateral que actúa sobre una carga que se mueve con una cierta velocidad en presencia de un campo magnético. Aquí estamos haciendo con diferencial porque se está moviendo es un pedacito de carga. Por lo tanto, se va a producir un pedacito de fuerza sobre esa carga. Bien, esa es la fórmula. ¿En qué dirección va? Pues por la regla de la mano derecha es un producto cruz. Entonces sería velocidad de la carga, se mueve en la dirección del dl. B, cruz, campo magnético que está entrando por la regla de la mano derecha. El pulgar nos apunta en esta dirección. Diferencial de fuerza. En esa dirección iría el pedacito de fuerza sobre ese pedacito de carga. Entonces, resolviendo ese producto cruz, tenemos que el diferencial de fuerza es igual. Bueno, dejémoslo así en forma vectorial. dQ, velocidad. ¿Cuál es la velocidad con que se mueve esa partícula dQ? En un dl. Pues simplemente la velocidad es dl por unidad de tiempo. ¿De qué? Cruz B. ¿Pero qué es dQ sobre T? Carga por unidad de tiempo es intensidad de la corriente I. Por lo tanto, diferencial de fuerza será igual a I por dl cruz
B, cruz B. Este sería el pedacito de fuerza en forma vectorial que se ejerce sobre ese pedacito de carga que se mueve en ese punto del conductor. Va en esta dirección. Para hallar la fuerza total de todo el conductor, de todos los pedacitos de carga que se están moviendo en ese conductor, integramos. Por tanto, la fuerza sería igual a la integral de I por dl cruz B. Esa sería la expresión para calcular la fuerza total que se ejerce sobre un conductor por el cual circula una corriente I en presencia o sumergida ese conductor en un campo magnético constante. Esa es la expresión. Bien. Conclusión. Siempre cuando por un conductor circula una corriente y se encuentra dentro de un campo magnético, siempre vamos a esperar que sobre ese conductor se ejerza una fuerza magnética perpendicular. ¿Perpendicular a quién? Pues perpendicular a la dirección de la corriente. Observen, la dirección de la corriente en este punto va tangencialmente al conductor y perpendicular al campo magnético. Perpendicular a la dirección de la corriente y perpendicular al campo magnético. Bien, ahora ese es un caso general, ese es el caso general. Ahora veamos un caso más particular que vamos a utilizar mucho, y es cuando el conductor es un conductor recto de longitud L y para el cual circula una corriente I. Entonces decimos, para el caso de un conductor, un conductor recto y longitud L. Supongamos que el campo magnético es este. Campo magnético. Y que el conductor, supongamos que sea este. Que ese sea nuestro conductor, un conductor recto de longitud L. Supongamos que sea de A hacia B los extremos y la corriente, vamos a suponer que la corriente circula de abajo hacia arriba, la corriente I, y que la longitud del conductor sea L. Vamos a suponer ese caso, que es un caso particular, pero que es más general. Entonces, aplicando nuevamente esa fuerza, vemos que la fuerza es igual a I, la integral de I por dl cruz B, desde A hacia B. Desde A hacia B. Estoy aplicando esta ecuación. Bueno, primero resolvamos ese producto cruz. Entonces, al resolver ese producto cruz, estamos hallando ya la magnitud o el módulo de la fuerza. Sería I por dl por B por el seno formado entre la corriente que va hacia arriba y el campo magnético que está entrando. Por lo tanto, forman un ángulo de 90 grados. Seno de 90 grados. ¿Desde dónde? Desde A hasta B. Miren bien, estoy hallando la magnitud de la fuerza. La dirección, ¿hacia dónde iría? Corriente, cruz, campo magnético, estaría hacia acá. Esta sería la dirección de la fuerza. La dirección de la fuerza sobre ese conductor. Llegamos acá. La magnitud sería entonces igual a la integral de I por dl por B, seno de 90 nos da 1. ¿Desde dónde? Desde A hasta B. Y esto es igual. La corriente en todo punto del conductor es constante, una corriente I, sale la integral. El campo magnético es constante en cualquier punto de ese conductor, sale la integral. Nos queda la integral desde A hasta B
de L. La integral de L de A hasta B es la longitud del conductor L. Por lo tanto, la fuerza, la magnitud de la fuerza es I por B por L. I por B por L. Esa es la magnitud de la fuerza. La dirección, como pueden ver acá, va hacia la izquierda, por el producto cruz. Corriente, campo magnético y el pulgar nos indica hacia la izquierda. Por lo tanto, esa es la expresión de la fuerza que se ejerce un conductor cuando es un conductor recto de una longitud L y cuando ese conductor está perpendicular al campo magnético. Sigamos con esto. Veamos momento o torque sobre una espira con corriente. Momento o torque sobre una espira con corriente. Bien, de pronto algunos de ustedes no saben lo que es una espira, ya que antes vamos a utilizar mucho lo que es la palabra espira. Una espira simplemente es una vuelta que se le hace a un alambre. A un alambre por el cual circula una corriente, se le da una vuelta a ese alambre, y, o sea, como en forma de un bucle, y ese bucle se le llama una espira. Hay formas diferentes de espiras. Si se le hace una vuelta completa, un bucle en forma de un rectángulo, tenemos una espira rectangular. Si cogemos el alambre y lo formamos de una manera circular, un bucle en forma circular, tenemos una espira circular. Pero en general, toda espira simplemente es una vuelta que se le da a un alambre, por el cual circula una corriente. Entonces, vamos a analizar qué le ocurre a esa espira. Vamos a poner una espira rectangular que se encuentra sumergido dentro de un campo magnético. Vamos a suponer que nuestro campo magnético acá es entrando al tablero nuevamente. Como ya saben, esta X representa la dirección y el sentido del campo magnético. Campo magnético constante. Y vamos a colocar acá una espira rectangular. Supongamos esta espira. Esa espira. Una espira cuyas dimensiones de esa espira, supongamos que esta distancia sea A y esta distancia sea, o esta longitud sea B. De dimensiones A, B. Una espira rectangular. Le hacemos circular por acá una corriente I. Una corriente I. Bien, de pronto ustedes podrán pensar, bueno, tenemos una espira circular, ¿por qué circula una corriente si está cerrada? ¿Dónde se alimenta la corriente? Lo que pasa es que lo hacemos de esa manera, pero realmente, físicamente, sería una espira de esta manera. Donde aquí se conecta pues a una batería, para que empiece a circular corriente por acá y se cierra el circuito por acá. Y se cierra el circuito. Hace esto. Es eso. Simplemente que acá, por nuestro análisis físico, cerramos esta partecita de acá, la cerramos. Pero físicamente tiene que ser así, porque si no, de esa manera, ¿cómo va a circular una corriente si no se está alimentando por medio de una fuente? Repito, físicamente es así, pero para nuestro análisis físico vamos a cerrarlo acá, no importa.
eso no afecta para nada el análisis físico. Bien, vemos que la espira se compone de 4 conductores rectos. Ese conductor vamos a llamar el conductor de A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula y D mayúscula, los vértices. Analicemos cada una de esas secciones de la espira, las secciones rectas de esos conductores. Pues para la sección A, B, para la sección AB, aplicamos la formulita. La corriente, ya vemos esa fuerza, llamémosla F1, será igual a la corriente I. Miren la corriente I. Campo magnético, la magnitud B. La longitud viene a ser acá A. Esa es la magnitud de esa fuerza. Ahora, ¿en qué dirección va? Apliquemos la regla de la mano derecha. Corriente, campo magnético y el pulgar nos apunta hacia acá. F1. Llamemos la fuerza F1. Hacia la izquierda, sobre esta porción de conductor de esa espiga. Ahora hagamos lo mismo para la sección BC. Para la sección BC. Llamemos la fuerza F2. Como se trata de un conductor recto de longitud B, dentro de un campo magnético constante, aplicamos nuevamente la fórmula. Sería corriente I, campo magnético en cualquier punto sobre ese conductor es B, y la longitud de ese conductor es B. Sentido y dirección va corriente, campo magnético y el pulgar apunta hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza acá sobre ese lado del conductor BC es una fuerza F2, va hacia arriba. Vamos para la sección CD. Para la sección CD. Para la sección CD tenemos, nuevamente es un conductor recto, entonces llamamos esa fuerza F, llamémosla F1. F1 será igual, corriente y campo magnético acá, que es B, por esta longitud que viene a ser A. O sea que tiene la misma magnitud de la fuerza F1. Pero ¿cuál sería la dirección? Corriente va hacia abajo, campo magnético entrando, por lo tanto el pulgar apunta hacia allá. O sea que la fuerza sobre ese conductor CD, llamémoslo fuerza F1, que es de igual magnitud, mire, de la fuerza F1, pero en dirección contraria. Ahora lleguemos para la sección DA. Para la sección DA. Sería, llamémoslo F2, ya que va a ser la misma magnitud de esta fuerza F2. F2 sería igual, corriente, campo magnético que es B, y la longitud que viene a ser B. Esa es la magnitud. La misma magnitud es la fuerza de acá, BC. ¿Pero en qué dirección y sentido va? Corriente va hacia allá, campo magnético va entrando, por lo tanto el pulgar apunta hacia abajo. Hacia abajo, llamamos la fuerza F2. F2. Por lo tanto, como pueden ver ustedes, estos dos lados de la esfera apuntan fuerzas hacia allá. Es decir, se repelen. O mejor dicho, se repelen no. Fuerzas en direcciones contrarias. Y estas dos en direcciones contrarias. Por lo tanto, la fuerza neta, en esta forma como se encuentra la esfera con respecto al campo magnético, la fuerza neta es cero. Porque entre F1 y F2 se contrarrestan las fuerzas y F2 con este F2 se contrarrestan las fuerzas. Es como tener esta esfera vista de esta manera, y aquí hay una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia abajo de igual valor, pero en sentido contrario, se anulan, y dos fuerzas, una hacia allá, otra hacia acá, de igual valor, y se anulan. Por lo tanto, la fuerza neta sobre esa esfera es cero. Bien, en esas condiciones es cero.
Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? Si coloco esa espira que estaban así y el campo magnético la atraviesa. Esa es la espira. Vamos a suponer que esa es la espira. Y la corriente va en ese sentido. Supongamos que la espira se le va a dar una inclinación. Supongamos una inclinación así. Es decir, que no se encuentre sobre este plano del tablero, sino que lo inclinamos de esa manera. Con respecto al campo magnético. Vamos a ver qué le ocurre a la espira cuando está inclinado de esta manera. Para eso, para hacer bien el análisis físico, miremos esta nueva configuración desde acá. Miremoslo desde acá hacia acá. Por lo tanto, si lo miramos desde acá, vemos que el campo magnético apunta, desde mi punto de vista de acá, apunta de izquierda a derecha porque está entrando. Entonces, dibujamos ese campo magnético de izquierda a derecha. Este de acá. Bien, ese es el campo magnético. Mirándolo desde acá, vemos que el campo magnético apunta de izquierda a derecha. O sea, de izquierda a derecha. Ese es el campo magnético. Ahora, como la espira dijimos que estaba así inclinada, y la estamos viendo desde acá, vemos que la espira, estamos viendo este lado nada más. Los otros tres lados se encuentran allá, en el fondo del tablero. O sea que estaríamos mirando ¿cuál lado? El lado CD, pero inclinado, de esta manera, inclinado hacia la izquierda. Por lo tanto, la inclinación sería esta. Sería esta, hacia la izquierda. Los otros tres lados se encuentran allá, entrando al tablero. Por tanto, ese es el lado CD, el lado CD, porque estamos mirando así, la espira. Los otros tres lados se encuentran en el fondo. Bien, supongamos que ese es el punto medio, y miren bien, el lado CB, C y el punto B, la arista B, se encuentra en el fondo. Este lado se encuentra en el fondo. Ven ustedes que el campo, la fuerza va hacia arriba. Mírenlo acá. F2. Y el lado de A. El A se encuentra allí en el fondo. Lo estamos mirando desde acá. De perfil sería de A. D y A se encuentra allá en el fondo. Ven ustedes que la fuerza apunta hacia abajo. F2. F2. Y las otras dos fuerzas, observen, así, se encuentra así. Esta fuerza hacia allá y esta fuerza hacia acá. Miren que las dos fuerzas se anulan. Se anulan, mientras que sobre este lado, que es el lado CB, y el lado DA, la fuerza sobre este lado va hacia arriba y la fuerza sobre este lado va hacia abajo. Por lo tanto, observen que trata de girar o producir un torque, un momento con respecto al centro de esa espira. Observen, una fuerza hacia arriba y acá una fuerza hacia abajo, trata de girar la espira. Por lo tanto, se produce un momento con respecto al punto O debido a esas dos fuerzas. Las otras dos, allá acá y al fondo, se anulan. Por lo tanto, momento con respecto al punto O será igual al momento debido a la fuerza, llamémosla F2, debido a la fuerza de 2, más el momento debido a la fuerza F2, pero este de acá, bueno, llamémoslo sobre C, y el momento debido a el punto D, punto de aplicación, digámoslo así. ¿Cuánto es el momento aplicado la fuerza sobre el punto C, o sobre el lado C, CB?
Si ustedes recuerdan la fórmula del momento, el momento sobre el lado C será igual a la magnitud de la fuerza, F2, por la distancia, o sea, lo que se llamamos el brazo, desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el punto con donde queremos hallar el momento con respecto al momento total, acá. Esa distancia, digamos, esa distancia sería, si esto es A, la mitad es A medios, todo esto es A. Por lo tanto, de acá hasta acá sería A medios. Por el seno del ángulo formado entre la prolongación de este vector, que llamamos el vector radial, que sale desde el centro prolongado, la dirección del vector, digamos el vector R, con la proyección de la fuerza, o sea, este ángulo. Este ángulo. ¿Recuerdan la fórmula del momento? Momento es igual a R cruz F. Ustedes ya saben, eso es de la física de mecánica. Supongamos que usted tiene un cuerpo acá y vamos a hallar el momento con respecto al punto O, con respecto a este punto. Y este es un cuerpo. Y se le está aplicando una fuerza, supongamos, en esta dirección. Una fuerza F. Entonces, esta fuerza aplicada en este punto del cuerpo se va a producir un torque, un giro de este cuerpo con respecto a este punto. ¿Cómo se calcula? Pues momento con respecto al punto O será igual. R. R es el vector de posición que va del punto donde queremos hallar el momento con respecto a ese punto hasta el punto de aplicación de la fuerza. Ese sería R. Cruz, porque el momento es un producto cruz, producto vectorial. Cruz F. Cruz F. Así se halla. R cruz F. La magnitud sería la magnitud de R, que es la distancia entre el punto, entre el punto donde queremos hallar la fuerza, el torque o el momento, hasta el punto de aplicación de la fuerza. Por la magnitud de la fuerza y por el seno del ángulo formado entre la prolongación del vector R, con la fuerza. Este sería el ángulo teta, seno de teta. Y es lo que estoy aplicando acá. La prolongación del vector R, que es el punto O, hasta aplicación de la fuerza, la prolongamos, y el ángulo formado entre esa prolongación con la fuerza lo llamamos seno de teta. M sub T sea el momento aplicado acá, en ese punto, de la distancia entre D y A, de ese conductor. Sería lo mismo. La magnitud de la fuerza F2 por la distancia desde acá del punto O, donde queremos hallar el momento con respecto a ese punto, hasta el punto de aplicación de la fuerza. Esa distancia es la mitad de A medios. Por el seno prolongamos este vector R, ese sería el ángulo teta, seno de teta. ¿Por qué? Porque este ángulo es igual a este ángulo teta de acá. Para hallar el momento total, simplemente sumamos. Sería, como esto es igual, sería 2 veces F2 por A medios por el seno de teta. Bien, esa es la magnitud. Pero ¿cuál es la dirección del momento? O sea, del vector torque o momento. Producto cruz. R cruz F. El pulgar apunta entrando. Y acá, R. Miren el vector R. Cruz F. El pulgar sigue apuntando. Por tanto, la dirección del momento total sobre esa esfera es entrando al tablero. O, miren esta otra manera, por eso es una suma, esas dos, porque el momento de esta fuerza con respecto al punto O hace que esta esfera trate de girar en ese sentido, con respecto, claro, está al punto O. Y la fuerza F2 aplicado acá hace que esa esfera también trate de girar en el mismo sentido, Por tanto, se suma.
porque los dos giros van en el mismo sentido. Y nos queda esto. Por lo tanto, esto es igual a F2 por A seno de teta. ¿Y qué es la magnitud de F2? La magnitud de F2, es, miremoslo por acá, es I por B por B. Donde F2 es igual a I por B, reemplazamos momento, será igual a I por A por B por el seno de teta. ¿Pero qué es A por B? ¿Qué es A por B? La distancia anchura de la espira. Por la longitud de la espira, eso viene a ser el área de la espira. Donde A por B será igual a A mayúscula, área de la espira. Área de la espira. El área de la espira. Por lo tanto, momento será igual I por A por B seno de teta. Seno de teta. Ese es el momento sobre la espira. Cuando se inclina un poco, miren que la espira trata de girar en el sentido, en este caso, en sentido horario. Con respecto, claro está, al punto O. Bien, aquí vamos a definir un término que es muy importante. Definiendo que mu, leémoslo mu sub b, igual al producto de la corriente por el área. Claro, eso es una espira. Si hay muchas espiras, si hay n espiras, pues sería el producto de n veces espiras y por A. Pero aquí estamos analizando es para una espira. Esto es momento de dipolo magnético. El momento de dipolo magnético mu sub B. Le coloco un subíndice B para que no lo confundan con la permeabilidad magnética. Mu sub B, momento del dipolo magnético. La magnitud es I por A, es un vector. Miren bien, el momento del dipolo magnético es un vector que tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud es I por A. Su dirección y sentido, veamos cómo se hace. Para hallar la dirección y el sentido del momento del dipolo magnético de esta espira, bueno, en estas condiciones acá, se hace lo siguiente. Cogemos, ojo con esto, cogemos la espira de perfil con estos dedos, en el sentido en que va la corriente. Observen acá. Aquí la corriente, observen que la corriente entre C y D, o sea, este lado, y este lado la corriente va bajando. Por lo tanto, aquí la corriente va bajando. Si estamos mirando de esta manera, ese es el lado CD. La corriente va bajando. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la espira de perfil. Con estos dedos apuntando en el sentido en que va la corriente, observen. Esos dedos apuntan en el sentido en que va la corriente de perfil. Y manteniendo el pulgar aquí perpendicular a esos dedos, nos va a indicar el sentido y la dirección del vector mu. Como pueden ver, ese pulgar siempre va a ser perpendicular al plano de la espira. Esa va a ser la dirección. ¿Y cuál es el sentido? Miren, el pulgar apunta hacia allá. Por lo tanto, según eso, el vector mu va a tener esta dirección. Mu sub B. El vector mu sub B. Ahora, si lo queremos ver acá en esta configuración, cogemos la espira de perfil, miren, de perfil, con estos desapuntados en el sentido en que va la corriente. Observen que la corriente va en ese sentido. Y el pulgar nos va a apuntar perpendicular al plano de la espira y entrando al tablero. Aquí en este caso el vector mu
iría entrando al tablero. Aquí en este caso, mu sub b entrando al tablero. Acá sería de esta manera y el vector mu sería hacia allá, perpendicular al plano de la espiga. Por lo tanto, este ángulo, por ser ángulos respectivamente perpendiculares, este lado es perpendicular a este lado y este lado es perpendicular a ver, este lado es perpendicular a este lado y este lado es perpendicular a este lado. Por lo tanto, este ángulo es θ, o sea, el ángulo que forma el vector perpendicular a la espiga, al plano de la espiga, con la dirección del campo magnético, observen. Por lo tanto, mu sub b en forma vectorial sería la magnitud y por A, por el vector u sub n, donde el vector u sub n es este vector de acá. Vamos a colocarlo en verde. Este vector. Ese sería u sub n. U sub n. Ese de acá que nos va a la dirección, el vector unitario que nos va a la dirección perpendicular al plano de la espiga. Ese es el momento del dipolo magnético. Sería este. Aquí es su magnitud y aquí ya en forma vectorial. Entonces ya una vez definido esto, nos quedaría que el momento en forma vectorial sería igual a y por A, que es mu sub b, la magnitud, mu sub b por b, por el seno de θ. En forma vectorial, nos quedaría que esto sería un producto cruz de mu sub b cruz b. Por lo tanto, esa es la expresión para calcular el torque que experimenta una espiga por el cual circula una corriente y se encuentra esa espiga dentro de un campo magnético. ¿Qué hace entonces? ¿Cuál es el fenómeno físico? Que si se coloca una espiga o varias espigas con corriente eléctrica en presencia de un campo magnético, esas espigas tienden a rotar, a girar por la acción de ese momento. Tienden a rotar. Como no sé si habrán caído en cuenta, ese es el principio físico de los motores eléctricos. Un motor eléctrico, ¿por qué gira un motor eléctrico? Porque tenemos tres partes fundamentales. Primera, el campo magnético. El motor, dentro del motor hay un campo magnético artificial, bueno, digamos artificial no, unas bobinas que crean un campo magnético. Y encerradas en esas bobinas se encuentran las espigas, o sea, las bobinas. Enchufamos el motor para que circule una corriente por esas bobinas. Entonces ya tenemos las tres cosas. Campo magnético, que es donde se encuentra lo que se llama el estator del motor, la parte quieta del motor. Ahí tenemos unos polos magnéticos debido a unos electroimanes que crean un campo magnético, primera parte. Segunda parte de la receta es las bobinas, adentro se encuentran unas bobinas. Tercera parte de la receta es la corriente eléctrica. Lo enchufamos al motor para que circule dentro de las bobinas una corriente eléctrica. Ya tenemos las tres partes de la receta. ¿Y qué ocurre? Empieza a producirse un toque, empieza a girar el motor, o sea, la bobina, empieza a girar la bobina. Esa es la parte o el principio fundamental de los motores eléctricos y también de los aparatos de medida análogos, o sea, los de aguja. También funcionan bajo este mismo principio. Bueno, ya sabemos que toda una espiga con corriente tiene un momento del dipolo magnético y, entre otras cosas, el momento del dipolo magnético es la estructura magnética más simple que existe en la naturaleza, el dipolo magnético. La estructura magnética más simple que existe, pero eléctrica, la estructura eléctrica más simple es una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa.
pero la estructura magnética más simple es un dipolo magnético. Es un dipolo magnético, o sea que un dipolo magnético puede ser un imancito que tenga norte y sur, eso está asociado a un dipolo magnético. O una pequeña corriente eléctrica, eso está asociado a un dipolo magnético, a un aumento del dipolo magnético. Observen, una corriente eléctrica. Bueno, vamos a ver qué ocurre cuando se hace trabajo para girar esa espiral desde un ángulo inicial θ sub 0 hasta un ángulo final θ, cualquiera. Θ, vamos a ver que ese trabajo que se hace se convierte en energía potencial almacenada en el sistema compuesto por la espiral y el campo magnético. Entonces, como un subtítulo podríamos decir energía potencial almacenada en el sistema espira campo magnético. Espira campo. Bien. Entonces, considerando nuevamente esta imagen, vamos a hallar la energía potencial. ¿Para eso qué se hace? Pues simplemente es el trabajo que tiene que hacer un agente externo para girar ese dipolo desde un ángulo inicial, supongamos ahí θ sub 0, hasta un ángulo final θ, y lo dejamos ahí. Ese trabajo que tuvo que hacer el agente externo para girar, por decir algo. Si tenemos la espiral de esta manera, formando un cierto ángulo con respecto al campo magnético, un ángulo, digamos, θ sub 0, y un agente externo hace lo siguiente: gira la espiral ya sea hacia allá o hacia acá, otro ángulo, y lo deja nuevamente ahí, en ese otro ángulo. El agente externo tuvo que hacer trabajo para rotar esa espiral. Una vez dejado la espiral en esa posición, ese trabajo que hizo el agente externo se convierte en energía potencial almacenada en el sistema compuesto por la espiral y por el campo magnético. Por lo tanto, para hallar la energía potencial necesitamos hallar el trabajo que se tuvo que hacer para rotar la espiral. Y ustedes saben que el trabajo para rotar una espiral es la integral desde θ sub 0 hasta un ángulo final θ de m sub 0 punto de θ. Ustedes recuerdan esa fórmula de mecánica cuando, si es que llegaron a ver mecánica y rotación, mecánica y dinámica de rotacional, más exactamente. Se llega a esa expresión. Miren que es un producto punto. Tenemos el momento. Aquí lo tenemos. Su magnitud es mu por b seno de θ. Y diferencial de θ. Entonces, resolviendo esto, nos quedaría que el producto punto acá sería m sub 0, diferencial de θ, por el coseno, porque es un producto punto, por el coseno de 0 grados. Desde θ sub 0 hasta θ, el ángulo formado entre el diferencial de θ, o sea, el diferencial de desplazamiento, que es un vector, así como el desplazamiento lineal es un vector, que es el vector de desplazamiento. Aquí también hay un vector de desplazamiento angular. Y forma, en ese caso, forma la misma dirección con el momento. Por lo tanto, coseno de 0 grados. Coseno de 0 grados nos da 1. Entonces nos quedaría que el trabajo sería igual a la integral θ sub 0, θ sub 0 θ, de m sub 0 por diferencial de θ. Esto es igual, θ sub 0 θ, de m sub 0, en magnitud, míralo acá, mu sub b por b, seno de θ por diferencial de θ. Saquemos constantes. Mu sub b, momento del dipolo y campo magnético, miren que son constantes, y mu sub b, miren que mientras la corriente no cambie y el área de la espiral no cambie. Bueno, una cosa, las unidades del momento del dipolo. Las unidades del momento del dipolo se observan acá. La corriente se da en amperios
y el área en metros cuadrados, si estamos trabajando el sistema MKS. Por lo tanto, sería amperios por metro cuadrado. Esa es la unidad del momento del dipolo magnético. Amperios por metro cuadrado. Bien, saquemos constantes. Trabajo sería igual a mu sub b por b, la integral desde teta sub 0 hasta teta, de seno de teta por diferencial de teta. Resolviendo esta integral nos quedaría mu sub b por b, la integral de seno de teta es menos coseno de teta, desde teta sub 0 hasta teta. Colocando los límites, trabajo sería igual a mu sub b por b menos coseno de teta, y menos por menos nos da más coseno de teta sub 0. Ese es el trabajo que debe hacer un agente externo para girar la espiral de un ángulo inicial teta sub 0 hasta un ángulo final teta. Bien, ese trabajo, una vez dejado ahí la espiral en su nueva posición angular, se convierte en energía potencial. Y miremos la relación que existe. Trabajo o la energía potencial es igual a menos trabajo. Menos trabajo. ¿Recuerdan esto? O en otras palabras, digamos de esta manera mejor, que bueno, aquí podemos decir que U menos U sub 0, o sea, el cambio de la energía potencial es igual al trabajo. U sub B por B menos coseno de teta más coseno de teta sub 0. ¿Dónde sale eso? Si ustedes recuerdan por ahí el teorema de conservación de energía, que el trabajo es igual a menos el cambio de la energía potencial. Es eso. Conservación de la energía. Entonces, como estamos aquí hallando una energía potencial, y que ustedes recuerdan que cuando llamamos una energía potencial, siempre es bueno tomar un punto de referencia donde el potencial en ese punto sea cero, por convención. Aquí nuestro punto ya no es un punto, sino un ángulo donde la energía potencial allí sea cero. Por simplicidad, nuestra convención es que si hacemos teta sub 0 igual a pi medios, si teta sub 0 es igual a pi medios como ángulo de referencia, ¿por qué lo hacemos pi medios? Porque coseno de pi medios nos da 0. O sea que ahí por simplicidad tomamos que nuestro punto de referencia de la energía potencial sea 0, es cuando la bobina o la espiral se encuentra en pi medios. ¿Dónde estaría en pi medios? Estaría así. ¿Por qué? Porque pi medios es el ángulo formado entre el momento del dipolo, que va hacia arriba, con la dirección del campo magnético, que va horizontal, forma 90 grados. Forma 90 grados. Recuerden, el ángulo teta, acá, es el ángulo formado entre el momento del dipolo, que es un vector perpendicular al plano de la esfera, con la dirección del campo magnético. Entonces acá, la energía potencial es 0 de esa esfera cuando la esfera se encuentra así, de esa manera. Momento del dipolo hacia arriba, campo magnético hacia allá, forma 90 grados, coseno 90 nos da 0. Entonces, en ese punto, la energía potencial U sub 0 es 0. Entonces nos quedaría acá tenemos que U, acá dijimos que el trabajo es igual al cambio de la energía potencial. Recuerden, el cambio de la energía, el trabajo, miren bien, el trabajo es igual al cambio de la energía potencial. Eso es, ese signo es cuando el trabajo está haciendo un agente externo. Como en este caso lo estamos haciendo, miren, delta U menos U sub 0 es delta trabajo, igual a esta expresión,
que es W. El que yo les di ahora, que W es igual a menos cambio de la energía potencial, esa se utiliza menos delta U, no esta, sino esta, cuando estamos hablando de conservación de energía potencial, pero hecho por el mismo sistema. Aquí ese trabajo es realizado por alguien diferente al campo magnético y alguien diferente a la espira. O sea, un agente externo. Por tanto, si es hecho por un agente externo, esa es la forma del trabajo. Si es realizado el trabajo por alguien dentro del sistema, o sea, por la espira o por el campo magnético, que realmente es el campo magnético, se utiliza esa expresión. Pero estamos utilizando esta de acá. Por eso no coloco el signo negativo acá. Porque se está haciendo ese trabajo hecho por un agente externo, no por alguien dentro del sistema. Entonces, ya con esa observación, para que no crean que me haya equivocado acá, porque estoy hallando es el trabajo realizado por un agente externo que gira la espira, un agente externo, repito, fuera del campo magnético y fuera de la espira, porque ese es nuestro sistema. Alguien que no sea el campo magnético o la espira es alguien que es un agente externo. Lo reemplazamos acá, entonces decimos que coseno de pi medio nos da 0 y en ese punto la energía potencial debe ser 0 por convención. Entonces, U sub 0 será igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál sería la energía potencial en la nueva posición angular? U será igual a 0 menos mu sub b por b coseno de teta. Así nos quedaría la expresión. Coseno de pi medio nos da 0. Por lo tanto, esa es la energía potencial almacenada cuando la espira gira. Pero partiendo de esa posición de 0 grados, perdón, de pi medios, y gira ya sea en ese sentido o en ese sentido un cierto ángulo, pero con respecto a la posición cuando se encuentra así, perpendicular, momento del dipolo con el campo magnético. Entonces la espira gira, si está así, se encuentra 0 grados. Y el ángulo teta es cuando se gira hacia acá o hacia allá, pero otro ángulo cualquiera. Esa es la expresión. Como pueden ver, B es un campo magnético que es un vector, mu sub B es un vector, multiplicado por el coseno de teta, que es el ángulo formado entre esos dos vectores. Pueden ver ustedes que esto es un producto punto, menos mu punto B. Menos mu punto B. O sea, la energía potencial es un producto punto, claro, porque esto es un escalar, menos mu punto B. El signo negativo es porque la energía potencial que se almacenó es debido a que sobre el sistema se hizo un trabajo debido a un agente externo. Mu sub B punto B. Esa es la fórmula de la energía potencial almacenada cuando se ha girado desde una posición de pi medios, ya saben cuál es la posición pi medios de la espira con el campo, hasta una posición diferente, un ángulo diferente. Bien, si esto está en amperes por metro cuadrado y esto en Weber sobre metro cuadrado, esto nos debe dar en joules la energía potencial.